Ya, bien hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor para nuevamente estar reunidos en este lugar, como iglesia, como el pueblo de Dios, para rendirle culto y homenaje a Él. Ya, hoy he traído un tema que pensaba que también iba a estar ahora el hermano que tenía dudas, parece, al respecto sobre estos pasajes, pero ahí está no bien. Entonces, de todas maneras, vamos a estudiar con ustedes. La falta o defecto de la ley consistía en no tener provisión para el perdón de pecados. La falta, vuelvo a repetir, la falta o defecto de la ley consistía en no tener provisión para el perdón de pecados. Así lleva por título. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, verso 7. Y vamos a ver ahí. Me van a ayudar con la lectura. A ver, Gloria, por favor, ayúdenme con la lectura ahí. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ya, gracias. Por ejemplo, aquí dice el texto, capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, ¿cuál es el primero y cuál es el segundo? En este caso. ¿Ah? Cuando dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál aquel primero? ¿Cuál es aquel primero? ¿Ah? La ley. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y luego dice, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Es decir, está hablando el texto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Dando énfasis que el Antiguo Testamento tenía defecto. Pero el defecto aquí que tratamos y que dice el texto bíblico consistía en no tener provisión para el perdón de pecados. Es decir, no tenía la provisión necesaria, o sea, no tenía, quizás yo uso otra palabra, no tenía exactamente lo que se debía tener, como tiene el Nuevo Testamento, para proveer perdón de pecados, para proveer la redención para el hombre, la salvación para el hombre. Ya en este caso. Bueno, entonces con esa idea ya tenemos que estar refiriéndose al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. En nuestra parte introductiva al tema que vamos a tratar, dice, las promesas del Nuevo Pacto son mejores que las del Antiguo. ¿Por qué? Porque las del Nuevo tienen promesas espirituales y eternas. Ahora, si ustedes, bueno, vamos a preguntar entonces, es decir, celestiales, pero las del Antiguo son terrenales o materiales. Ahora, solo quiero una que me digan ustedes, ¿cuál era una de las promesas que tenía el pueblo de Israel? Que Dios les dio. A ver, ¿cuáles son? ¿Ah? Darles la tierra prometida, darles las tierras de Canaán, en donde eran tierras muy selectivas, muy productivas, ni siquiera iban a cultivar ellos porque ya estaban cultivadas. Ya, entonces es una promesa terrenal. Ya. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las promesas terrenales para el pueblo de Israel tiene un sinónimo o símbolo de las promesas eternas para nosotros en el día de hoy. ¿Ya? Porque Canaán estaría simbolizando el cielo. ¿Sí? Tomen en cuenta. Ya para ellos era una promesa terrenal, pero que si ellos divisaban, no era que Dios no les daba esa promesa terrenal para que se queden ahí, sino mirar que las promesas terrenales tenían una providencia divina eterna. Ya, eso también es importante. Ahora bien, tal vez hay otras, puede ser otras, y hay más. Ya, pero tomemos en cuenta que las promesas del Nuevo Testamento
son mejores que las del Antiguo Testamento porque las del Nuevo, vuelvo a repetir, tiene promesas espirituales y eternas, es decir, celestiales, pero las del Antiguo son terrenales o materiales, como lo dice, vamos a leer en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. A ver, nos ayudan con la lectura, por favor. A ver, sigue, lee ya. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya, gracias. Por ejemplo, ustedes pueden leer aquí. A ver, aquí nos dice en el versos 15 que por eso es mediador. ¿Quién es el mediador? ¿Ah? Cristo. Cristo es el mediador. Él es el intercesor, mediador, también la Biblia lo llama así, ¿no? Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Ya? Ahora bien, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados, o la remisión de las transacciones, las transgresiones, que había bajo el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? ¿Ah? El Antiguo Testamento. Los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Cuáles son los llamados? ¿Cuáles son los llamados aquí el texto? ¿Quién dice? ¿A quién se refiere los llamados? Todos los cristianos. Todos los cristianos y aún también los que debían acercarse a Cristo desde ese tiempo, ¿ya? Hasta ahora, ¿ya? Es decir, todos los cristianos, ¿ya? Para que reciban ¿cuál? La promesa de herencia terrenal, o ¿cuál es? ¿Cuál? Eterna. Por eso les decía, la falta o defecto de la ley consistía en no tener provisión para el perdón de pecados, y ahí dijimos, en el tema introductivo, las promesas del pacto, del nuevo pacto, son mejores que las del antiguo, porque las del nuevo tienen promesas espirituales y eternas, es decir, celestiales, pero las del antiguo son materiales o terrenales, como nos dice aquí en el texto, ¿no? 9:15. Entonces, volvamos a repetir nuestro texto, que es el 9:15. Voy a leer otra vez. Dice así, que por eso es mediador Jesucristo de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, como Él murió en la cruz, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, bajo el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa, o sea, los llamados por el Evangelio de Cristo, los cristianos, recibamos la herencia eterna. Yo creo que está claro, no está difícil de entender. Ahora, recordemos que las promesas mejores, o sea, son espirituales y eternas. Eso no olvidemos. Las promesas mejores del Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, son espirituales y eternas. O sea, no, Dios dijo, no, te voy a ofrecer, si te haces cristiano, te voy a ofrecer la mejor casa en Tene. No dijo Dios, les voy a ofrecer a ustedes que no sufran nunca aquí en esta vida terrenal. No, no es, porque nosotros tenemos promesas, la promesa eterna. La mejor promesa que no la da ningún ser humano, pero Dios sí la da. La promesa eterna, con tal que me obedezcan al Evangelio, con tal que me obedezcan por medio de estos mandamientos, para estar en el cielo. Las promesas de Dios son eternas. Y cuando dice la palabra eternas, eso quiere decir que no son solamente un tiempo, sino que eternas, por toda la eternidad, allá en el cielo. Entonces las promesas son eminentemente grandes. Quizás el cristiano, ni siquiera el cristiano a lo mejor, no se ha puesto a meditar en las promesas eternas. Porque a veces, como cristianos, hay muchas otras cosas que pueden entretenernos y nos portamos negligentes, descuidados, en meditar en las promesas eternas. Y a veces pensamos que las promesas eternas, sí dice la Biblia, promesas eternas, pero como no meditamos, no nos ponemos a pensar, investigar, adecuadas a nuestra manera de vida también,
Entonces pensamos que a veces quizás muchos cristianos dirían, no sé qué será la final, pero bueno, ahí vivo. Pero las promesas eternas es el lugar del cielo. Dios nos ha prometido estar en el cielo con Él. Y para estar en el cielo con Él tenemos ardua tarea, eminente tarea, ardua tarea que hacer. Porque ninguna cosa viene sin sacrificio. ¿Sí? Ninguna cosa. Imagínense que para obtener el pan del día, dando gracias a Dios, tenemos que sacrificarnos. ¿Sí? Para todas las cosas trae sacrificio. Entonces, mayormente para estas que son duraderas y eternas. Y el cristiano comienza a meditar, debe pensar en estas que son duraderas y eternas. Yo puedo hacer una casa, pero esa no es eterna. Si ya me voy, ya queda ahí. No me llevo nada, ¿no es cierto? Entonces, pero las promesas eternas son duraderas, las que están allá, las promesas que Dios ha prometido para los cristianos que le obedecimos al Evangelio o por medio del Evangelio. Ya. Entonces, meditar en estas cosas es importante para los cristianos, porque es la mayor cosa, o sea, la mejor cosa, el mayor privilegio que los cristianos puedan recibir y otorgarnos Dios. Es lo mejor, ¿no? Ahora bien, para ello vamos a leer 9:24 de Hebreos. Está un poquito antes, después, digamos, de lo que leímos, 9:15 y 9:24. A ver, vamos a ayudarme con la lectura, 9:24. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24 dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ya, gracias, hermano. Miren, bajo el Antiguo Testamento había tabernáculo, templo también si quieren llamar, pero adentro estaba, ¿qué había ahí? A ver, había, bueno, el santuario, porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano figura del verdadero, sino en el cielo. ¿Ya? Porque el templo del Antiguo Testamento contenía también esto, que era símbolo de entrar al cielo. Pero Cristo entró en el cielo mismo. Está a la diestra de Dios Padre, a la derecha de Dios Padre. Y desde ahí está reinando. Es su iglesia, porque la iglesia es el reino de Cristo. Él está reinando. Y dice, ¿para qué? Así, pero las cosas celestiales mismas, bueno, estoy leyendo el 23, y dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ya? Y dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el templo que había en el cardenal, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, claro, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, las promesas de Dios en la obra de la salvación son eternas, ¿sí? Son eternas, son duraderas, de las cuales el cristiano, como les dije anteriormente, debe ponerse a meditar, ¿ya? Porque para esto estamos recordándolas también, para saber, para entenderlas, que las promesas de Dios son espirituales y eternas, y son las mejores. En 2 Corintios 3, 6 al 9. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria
Ya, ya, ya va aprendiendo a leer también. Ya va aprendiendo a leer. Ya, aquí dice, hablando de ministros del nuevo pacto. Mire lo que dice ahí. Dice, porque les decía que debemos recordar las promesas mejores que son espirituales y eternas. Las del primer pacto eran de naturaleza material, ya. Pero las del Nuevo Testamento son eternas, es lo que ya dijimos también. Pero aquí hay algo importante, en 2 Corintios 3, 6 a 9. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes y un nuevo pacto. Dice que ¿a quién hizo ministros, competentes y un nuevo pacto? ¿A quién? Por ejemplo, analizando un poquito el texto. ¿A quién hizo ministros, competentes y un nuevo pacto? ¿Ah? Si nosotros leímos un poco antes. Miren, yo voy a leer un poco antes. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pregúntanos. Nuestras cartas sois vosotros, ustedes mismos, ustedes, dijo el apóstol Pablo a los cristianos. Ustedes son escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ya siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Ahora bien, dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para Dios, para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya, él ahí lo que está diciendo que Dios fue el que hizo ministros competentes de un nuevo pacto, a Pablo, por ejemplo, y a todos los cristianos en definitiva, no de la letra, sino del Espíritu, o sea, no de lo que era lo de la ley del Antiguo Testamento, sino del Espíritu del Nuevo Testamento, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya. Bueno, y dice, y si el ministerio de muerte grabada con letras en piedra fue con gloria, porque bueno, lo del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento también era, se mostraba también la gloria de Dios, no vamos a decir que no, porque así dice la Biblia. Tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, hablando de que el Antiguo Testamento debía perecer, todo eso, ¿no? ¿Cómo no se da más bien en gloria el ministerio del Espíritu? O sea, hablando del Nuevo Testamento, ¿ya? Porque si el ministerio de condenación, o sea, hablando del Antiguo, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, hablando del Nuevo Testamento. Ahora, por eso les decía, cuando les decía que recordemos las promesas mejores, son las espirituales y eternas. Las del primer pacto eran de naturaleza material, pero las del Nuevo Testamento eran de naturaleza y son de naturaleza espiritual y eternas. Eso no debemos olvidar nosotros los cristianos. Vamos a leer otra vez y vamos otra vez a regresar al texto que leímos, el 8:7. Vamos a ver. Porque si nosotros sabemos distinguir entre la naturaleza del Antiguo Testamento y la naturaleza del Nuevo Testamento, podemos entonces continuar estudiando el Nuevo Testamento. Porque si el cristiano confunde, porque para esto es lo que estamos estudiando, para dejar de confundir lo que el Antiguo Testamento contiene y lo que el Nuevo Testamento contiene. ¿Para quién era lo del Antiguo Testamento y para quién es lo del Nuevo Testamento?
Porque el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenía una religión nacional, porque se dirigía exclusivamente al pueblo judío. Pero el Nuevo Testamento es, hablando, vamos a decir, tiene una religión, digamos la palabra, utilicemos la palabra religión, es naturaleza, ¿qué le digo? En otras palabras, mundial, o qué le digo, tal vez no es la palabra apropiada, pero es universal entonces. Sí, es universal, porque el Evangelio es para todos. La ley del Antiguo Testamento se direccionaba y se refería al pueblo exclusivamente de Israel. ¿Sí? Pero cuando Dios vino, o sea, Jesucristo vino al mundo, entonces definitivamente vivió en el mundo y murió abajo, aquí en la tierra. Entonces, Él estableció el nuevo pacto y el nuevo pacto hacía que ya no haya diferencia entre judío y griego. Así dice la Biblia. No hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la fe. Y ahora sean uno, un solo pueblo. Derribó la pared intermedia. Y él dice que derribó la pared intermedia que había. Ya, de separación de los dos pueblos. Entonces ahora es el Nuevo Testamento. Ya. Se quedaba y se quedó atrás el Antiguo Testamento con las promesas terrenales, ¿sí? O materiales para el pueblo de Israel. Y pues se establecía el nuevo, muriendo con Cristo. La muerte del testador hizo que el Nuevo Testamento se ponga en vigencia. Y estas son promesas eternas, de las cuales alcanza todo el mundo, desde luego si las quiere. ¿Ya? Ahora les decía, vamos a ver Hebreos 8:7 otra vez. Hebreos 8:7. Vamos a ver qué dice ahí. Ya. A ver, alguien de lectura, por favor. Continuemos. Sigue de fin. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ya, gracias. Entonces, ahí, claro que entendimos por medio de las Escrituras que el Antiguo Testamento tenía el defecto que muestra las Escrituras de la ley consistía en no tener provisión para el perdón de pecados. Porque acuérdense que para recibir el perdón del pueblo, el sacerdote tenía que rociar sangre de animales. Pero eso claro que apuntaba a la sangre de Cristo, pero aquí tenía que rociar sangre de animales. Y llevar ese sacrificio al templo dentro del lugar santísimo, y a veces que Dios lo aceptaba así. Si es que no lo aceptaba, moría él por los culpados, el sacerdote, ¿no? Bueno, esa también es una historia importantísima que debemos saber los cristianos. Y no solamente historia, sino que es la esencia de lo que contenía el templo, de lo que Dios quería bajo el Antiguo Testamento. Ahora, pero el Nuevo Testamento, el personaje que muere en la cruz es Cristo, el Hijo de Dios, para darnos la salvación, ¿ya? Para darnos la redención, como usted quiera llamarle, redención, salvación, para darnos el oportuno socorro de nuestros pecados, para liberarnos y para justificarnos, para librarnos de la condenación de la muerte eterna. ¿Sí? Entonces, ¿quién debía morir? Era el Hijo de Dios, Jesucristo. Y así fue, pues, porque Dios en su plan de la hora de la salvación del hombre tenía planeado que el mismo Hijo, es decir, su Hijo, muriese en la cruz para redimir o salvar a los hombres. Y así fue. Entonces, bien, cuando comparamos y cuando miramos, por ejemplo, el libro de Hebreos, nos vamos a un poquito antes, el capítulo 7, versos 11. ¿Qué dice? Lea, por favor. Sí, pues la reflexión fuera por el sacerdote levítico, porque bajo el recibo del pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de
Dice así, voy a leer de nuevo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, se refiriéndose bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el Antiguo Testamento y bajo el sacerdocio levítico. Ya. Dice pues, si la perfección fuera mediante o por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pregunta. Pero comparando el texto, porque estamos haciendo la comparación del texto de Hebreos 8:7 con este de Hebreos 7:11, y nosotros nos seguimos dando cuenta que las promesas de Dios en el Nuevo Testamento son totalmente espirituales y eternas, o sea, mucho mejores que las del Antiguo Testamento. ¿Ya? Aunque el Antiguo Testamento haya sido con gloria, haya tenido los privilegios que tuvo el hombre bajo la ley, ¿ya? Pero el Nuevo Testamento es mucho más mejor que el Antiguo Testamento. Y por eso es que el Nuevo Testamento, vigente, una vez muerto Cristo en la cruz y poniéndose en vigencia, es el orden de Dios, el orden divino, para que el ser humano podamos ser salvos, obedeciendo al Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Ya? Porque el Nuevo Testamento tiene promesas de vida eterna. ¿Ya? Más el Antiguo Testamento tenía promesas de vida terrenal, o sea, promesas terrenales y materiales, nada más. Claro que todo eso alguien va a decir, pero las promesas terrenales y materiales apuntaban a las eternas, claro que es así, sí apuntaban, ¿ya? Pero muchos se fijaban solamente en cumplir esas promesas terrenales o beneficiarse de las promesas terrenales. Pero ahora, gracias al Evangelio de Jesucristo, nosotros apuntamos a través del Evangelio a servirnos y a beneficiarnos de las promesas eternas, que son eternas y duraderas. ¿Ya? Entonces, eso, bueno. Ahora, ¿qué más dice el texto? Porque tenemos que seguir leyendo hasta el 19. Leímos solamente el 11. Y vamos a leer hasta el 19. A ver, siga por favor, hermana, usted. 7:11 al... Dice, 7:11 al 12, le toca a la hermana. ahí está. Ya, por favor. Ahí. No se leo, El 12 para adelante. porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió adaptar. Lo que manifestó es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ya, gracias, más ahí nomás. Ahora miren, aquí todo está diciéndonos todo lo que nosotros queremos entender. Venimos desde el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, acuérdense de Levítico, de la tribu de Leví. Acuérdense que bajo el Antiguo Testamento, solo la tribu de Leví tenía que levantar sacerdotes, no otra tribu. Y era tan sagrado la tribu de Leví, en este caso, que si se levantaba sacerdote de otra tribu, Dios no lo aceptaba. Ya.
Ahora bien, bajo el Antiguo Testamento, por eso dice bajo, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues no habría, si no hubiera habido defecto bajo el Antiguo Testamento, pues no hubiera sido necesario. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambia el sacerdocio levítico. Y ahora el sacerdote que se levanta, el que es mejor incluso, superior al orden de Melquisedec, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo está diciendo. Dice que Él es el sacerdote que se levantó. ¿De cuál tribu se levantó? De la tribu de Judá. Que nada tenía que ver, dice, con el sacerdocio levítico, porque la tribu de Leví era una tribu y la tribu de Judá era otra tribu. Entonces, bajo el orden del Antiguo Testamento, solo les decía, solo la tribu de Leví tenía que levantar sacerdotes. ¿Ya? Pero bajo el Nuevo Testamento, pues Jesucristo, o sea, el Dios del cielo, al hacer algo mucho mejor para la salvación del hombre, lo hizo y levantó el sumo sacerdote, que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. También tenemos que saber la historia de Melquisedec. Entonces, es Jesucristo, ¿ya? Levantado de la tribu de Leví. ¿De la descendencia de cuál vino Jesús? De la tribu de Leví. ¿Sí o no? Entonces, a ver, de la tribu de Judá. ¿No ves? Entonces, de la tribu de Judá. Porque los levíticos, la tribu de Leví, solamente se levantaban sacerdotes bajo el Antiguo Testamento. Y entonces, de la tribu de Judá es de la descendencia de Jesús viene de la tribu de Judá. Que nada tenía que ver con el sacerdocio levítico. Por eso dice, habiendo terminado, en otras palabras yo lo digo, ¿cómo dice aquí el texto? Habiendo cambiado la tribu el sacerdocio levítico, necesario era que se cambie también las leyes. Entonces, por eso se cambió, ¿no es cierto? Es decir, se deja el Antiguo Testamento y se establece la ley de Cristo. La ley de Cristo se llama también la ley del Evangelio de Cristo, la ley de Cristo, como dice también, la ley de la fe o la fe, también dice la ley espiritual, también dice en el Nuevo Testamento. O sea, no se confundan de eso. La gracia también dice, para hablar del Evangelio. Pero también bajo el Antiguo Testamento, lo carnal dice, para referirse también a lo del Antiguo Testamento, también dice el Antiguo Pacto. Como también decía aquí, por aquí algo dijo de eso, ¿no? A ver, la ley misma, ya. Bueno, así sucesivamente, hay otras palabras que se dicen también ahí, pero que se refiere al Antiguo Testamento, ya. Ahora continuamos entonces. Entonces dice el verso 12, pero cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Como se cambió el sacerdocio levítico al sacerdocio según la tribu de Judá, es decir, Cristo, entonces se cambió la ley. Entonces, lo que dice aquí mismo en el libro de Hebreos, queda abolida la ley, o sea, el Antiguo Testamento, y se establece el Nuevo. ¿Ya? Entonces ahora ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, o sea, bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo, del Nuevo Testamento, del Evangelio. ¿Ya? Y bueno, y dice el versos 13, y aquel de quien se dice esto es de la tribu, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, para referirse de que nadie de la tribu de Judá sirvió al altar. O sea, refiriéndose a los de la tribu de Judá, a los de la tribu de Leví, que Leví sirvió al altar, o sea, con el sacerdocio. Ya. Y aquel de quien se dice esto es de la tribu de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar.
Y dice el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, o sea, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio. Nada dice. Y esto es aún más manifiesto, dice ahí el versos 15, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdocio distinto. Y ese es Cristo. Y dice el 16, no constituido conforme a la ley. Claro, está diciendo aquí, no constituido o no según la ley de Moisés, o sea, bajo el Antiguo Testamento, del mandamiento de acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, refiriéndose al Nuevo Testamento. ¿Ya? Ya, porque Jesucristo es el único que pudo vencer la muerte. Y también nosotros podemos vencer la muerte si obedecemos al Evangelio. Dice el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ya no el orden de Leví, sino el orden de Melquisedec. Y dice el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior, o sea, el Antiguo Testamento también, a causa de su debilidad e ineficacia. Como ya dijimos, la falta o el defecto de la ley consistía en no tener provisión para el perdón de los pecados. ¿Ya? ¿Quién moría para el perdón de los pecados bajo el Antiguo Testamento? El único que podía salvarnos y el sacrificio mejor que podía darnos redención y poder darnos entrar al cielo es Jesucristo. ¿Ya? Nada más, porque lo que se hacía, el sacrificio de los machos cabríos y los sacrificios que se quemaban, ¿ya? Era solamente símbolo, porque el verdadero era Cristo. ¿Sí? Una vez ya, es decir, en otras palabras, ya vamos a ver entonces para qué sirvió la ley. Alguien así, pero entonces no sirvió la ley, entonces ¿para qué? En Gálatas dice que la ley era un ayo. ¿Y qué era un ayo? ¿Ah? Una guía. Es decir, es un guía. ¿Cuál es un guía? A ver, nosotros queremos ir a tal lugar y a tal persona encontrarla, pero por aquí se presenta un guía. Él es el que le va a llevar al lugar. Él sabe el lugar definitivo. Él conoce, ¿cierto? Él no es con quien debía hablar, pero él es un guía. Entonces la ley, más o menos para entender, era una guía para llevarnos a Cristo o para llevarnos a la vida eterna, a Cristo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya el guía cumple, el ayo cumple su, ¿qué diría aquí? Misión. Cumple su misión, si puede ser misión, puede ser otra palabra también. Pues cumple su deber, entonces ya queda a un lado, pues, como el guía que ya quedó, ya después ya no lo encuentra también. Puede ser que no lo encuentre. Ya, entonces, en ese sentido va. Entonces, bien, ¿y qué dice ahí luego el verso 19? Dice, pues, nada perfeccionó la ley. Dice que nada hizo perfecto la ley. Escuchen bien claro. Si alguien quiere quedarse perfeccionándose bajo la ley, más bien es una maldición. Porque maldito el que quiere justificarse bajo la ley. También en Gálatas. Ahora, nada perfeccionó, dice la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque tenemos una mejor esperanza en Cristo Jesús. O sea, era la ley de Cristo, la ley de la fe, en otras palabras. Bueno, como quieran llamarlo. Entonces, lo que nos dice ahí. Es decir, no tenía la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, para entenderlo mejor. No tenía falta o imperfección positiva.
Porque también decía en el texto anterior que leímos, dice que también tenía la gloria de Dios. ¿Sí? Pero no tenía falta o imperfección positiva. Ahora, ¿por qué? Alguien va a decir, no, la ley era ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en este tiempo? Que la ley era mala. No se puede decir que la ley era mala. ¿Qué podemos decir? Que la ley no sirvió. También alguien puede decir, no, la ley no sirvió. No, porque no puede decir que no sirvió, porque sí sirvió. Como el ejemplo del guía. El guía sí le sirvió pues, para llevarlo al lugar definitivo. Entonces sí sirvió. Ya. Pero que la ley haya sido la que proporciona definitivamente la vida eterna, espiritual eterna, en Cristo Jesús. No, porque Cristo vino para llevarnos a la vida eterna. Es por una parte. Ha habido señal, está bien. Ya. Entonces, bueno. Pero apágale. Ya apágale. Entonces, ese es el caso. Apágale, no contestes, apágale. Ya. No tenía la ley mosaica falta o imperfección positiva. En sí, ¿qué nos dice en Romanos 7:12? Vamos a ver qué nos dice en Romanos 7:12. Vamos a ver. Romanos 7:12. A ver, por favor, ayúdenme con la lectura, si no, no vamos a acabar. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya, gracias, hermano. Mire lo que dice, que la ley era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, así dice el texto. ¿Ya? Entonces, la ley era santa, Romanos 7:12. Es decir, solamente que la falta o defecto consistía en no tener la ley de la cual estamos hablando bajo el Antiguo Testamento, la provisión para el perdón de los pecados. O sea, no le proveía al hombre perdón de pecados. No le proveía al hombre perdón de pecados. ¿Sí? Eso tiene que saber el individuo. Que no le proveía el perdón de los pecados. Era débil la ley por la carne. Ya. Por la carne del individuo. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:39? Vamos a leer Romanos 8:39. Romanos 8:39. Ayúdenme, hermano, por favor, con la lectura. Romanos 8:39. 9. dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, gracias. Ahora bien, ¿qué podemos entender al respecto? ¿Ya? ¿Cuál leímos? 39 del capítulo 8:39. Romanos 8:39. 8:39, perdón, hermano, ya me equivoqué. No es el 8:39, es el 8:3. ¿8:13? Sí, 8:3. Solo quitarán el 9. Es el 8:3. Porque lo que era imposible para la ley. El 8:3, claro. Capítulo 8, versos 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya, gracias, ese es el texto. Dice, miren, voy a leer un poquito antes, es el 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, o sea, la ley de Cristo, en Cristo Jesús,
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, o sea, quien era bajo la ley era imposible y la ley era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está. Es decir, haciendo que Cristo muriendo en la cruz no nos hace débiles, sino que al obedecer al Evangelio nos hace fuertes. ¿Ya? Pero bajo la ley del Antiguo Testamento no era el verdadero el que moría en la cruz, el sacrificio, sino en este caso el sacrificio de animales. ¿Ya? Ahora, bien, lo que dijimos ahí y lo que dice el texto, que era débil la ley, porque eso dice el texto, por la carne. Es decir, era débil a causa de la debilidad de los hombres bajo ella. A causa de la debilidad de los hombres bajo ella. Eran débiles en la carne, esos hombres y pecaron. ¿Ya? Y pecaron. Y por consiguiente, no tenían y no podían recibir el perdón de pecados, como lo recibimos ahora. Ahora bien, la ley no les podía perdonar. No les podía perdonar. Veas en Gálatas capítulo 3 versos 21. ¿Qué pasaba entonces? Gálatas capítulo 3 versos 21. ¿Qué pasaba? 3:21 dice así. Entonces, la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Ya, gracias, hermano. Hay una pregunta, dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, dice, no en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no podía dar vida eterna. No podía otorgar el perdón entonces. ¿Ya? O sea, no podíamos ser justificados por la ley. Porque solo podemos ser justificados y recibir el perdón de pecados por medio de la ley de Cristo. Porque Él es el que murió en la cruz para redimirnos de todo pecado. ¿Ya? Entonces tome en cuenta eso. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más podemos decir? La justicia no podía ser por guardar las obras de la ley, pues. Dice la Biblia que ninguno puede justificarse por guardar las obras de la ley, sino por obedecer al Evangelio. Obedeciendo al Evangelio, el hombre recibe la justificación por medio de Jesucristo, pero no por guardar la ley. Por esa razón, cuando Pablo les predicó el Evangelio a los judíos tenían que entender que ellos, aún siendo judíos y que se consideraban como el pueblo privilegiado de Dios, necesitaban del Evangelio para llegar a ser salvos, para ser justos, para llegar a tener la salvación eterna. Porque la ley no les justificaba. Nadie puede quedarse obedeciendo en el día de hoy al Antiguo Testamento, a la ley del Antiguo Testamento, para decir que puede justificarse. Nadie. Porque los que todavía quieren justificarse bajo la ley, lo cual no concede la ley, todavía están en pañales, se puede decir, en otras palabras. Están perdidos. Porque para ellos todavía entonces van a entender que Cristo no murió, que Cristo, peor, que Cristo no ha venido todavía. Así piensan. Porque no se dan cuenta, porque los ojos tienen velados. No pueden darse cuenta que el Nuevo Testamento establecido el pacto por Cristo Jesús, estableció algo mucho mejor en la obra de la salvación para el hombre. Y que la ley de Cristo justifica a todo hombre que ha pecado, librándolo de la condenación del pecado.
Así es. Esas son cosas importantísimas que nosotros debemos aprender y saber. Porque si no entendimos esto, algún día vamos a caer bajo el error de los testigos, de los adventistas, y yo no sé de cuántos más, de los pentecostales y de cuántas religiones más, pensando que aquí no ha habido la verdad y que allá sí. Yo recuerdo palabras sintácticas que a mí me quedaron cuando Juan se apartó del Evangelio de Jesucristo. Decía, hermano, me decía a mí, bueno, no me decía hermano, pero sí me decía, vea, don Manuel, ¿sabe qué? Yo encontré la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Mire, la verdad tiene la iglesia adventista. Esa es la verdad. Son personas preparadas. ¿Qué vamos a pensar? Así me decían. Son personas preparadas que han estudiado la Biblia y siguen estudiando. Él se fijaba más tanto en la materia del hombre preparado, según, pero tenía algún cartón. Para nosotros no éramos nada, así me daba a entender. Me dio a entender eso. Entonces, yo he encontrado la verdad. Ya, él me decía, he encontrado la verdad. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y estudiamos sobre este tema, nos damos cuenta que los que se quieren justificar bajo el Antiguo Testamento están perdidos. Porque el Antiguo Testamento no justifica a nadie, no le da la justificación, no le otorga el perdón a nadie, en otras palabras. Para decirlo claro, de otra manera no habríamos de poder entender. Entonces, bien, la justicia no podía ser por guardar las obras de la ley. Romanos 3:20. Volvamos otra vez a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya, gracias, hermano. Miren qué texto tan bonito, no tan bonito, sino tan esencial e importante en la vida de los cristianos y de quienes se quedan mirando bajo el Antiguo Testamento. Volvámonos a leer otra vez, 3:20. ¿Qué decía? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahora ya no son las palabras que yo hablaba nada más, ahora dice la Biblia. Dice que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. O bueno, vamos a leer bien. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Sí? Delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso sí lo hizo la ley. Conocer que era el hombre pecador, o que éramos pecadores. ¿Ya? Pero que necesitábamos. ¿Ya? Que necesitábamos de alguien que nos guíe. La ley nos guiaba a lo perfecto, al Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Yo sé que allá es el destino donde debo llegar, pero necesito a alguien. ¿Pero quién? A ver, busco, ¿no es cierto? ¿Quién me puede guiar? Lo que dijimos en el ejemplo. Ya lo encontré y él me guía hasta llegar al lugar definitivo. Y la ley sirvió en esa manera, para llegar al lugar definitivo, para llegar al caso concreto, a lo donde queríamos llegar, Cristo, al Evangelio de Jesucristo. Ya. Entonces, bien, está claro también el texto, Gálatas 2:16, vamos a leer Gálatas 2:16 también. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias. Lo confirma aquí el texto, miren cómo confirma la palabra. Ahora, si todavía no era basta o suficiente para el individuo oír estas palabras y no entendió, entonces, ¿qué dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí le hacen un champús los adventistas. Porque aquí difieren entre la ley de Moisés y ya sacan otras leyes por acá y para allá y le confunden al individuo. Y terminan seguramente los que se vuelven apóstatas. Seguramente que ahí tienen la confusión, pues.
Porque les taladran la mente. Sí, digo, no hay otra cosa que decir, porque les taladran la mente y les ponen ahí, yo digo, óxido. ¿Ya? Pero aquí, mire lo que dice. Dice, vuelvo a leer otra vez el texto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, es decir, el Evangelio de Jesucristo, pues. Como les dije en algunos textos, dice la fe de Jesucristo, que es el Evangelio. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, dice Pablo. Pablo es el escritor de esta carta a los Gálatas, pues. ¿Ya? Para que entiendan los Gálatas que estaban siendo explotados o diría yo, engañados su mente, yéndose con los falsos maestros. ¿Ya? Oh Gálatas insensatos, acuérdense de eso. Oh Gálatas tontos, les dice. Ustedes empezaron por el Espíritu y terminan otra vez volviéndose a las obras de la carne, o sea, la ley, las obras de la ley. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Retroceden, hacen un retroceso. Es decir, yo no puedo subir 5 escalones donde ya debía subir y vuelta a bajar otra vez. De hecho, que el cristiano podemos hacer eso. O sea, como cristianos podemos avanzar hasta un buen puesto. En cuanto a la fe, no puesto de que alguien tiene que ganar más, no. Bueno, hasta una buena altitud, digamos, en la parte espiritual, en conocimiento de las escrituras, en cuanto a la fe y todo eso. Pero de ahí por el descuido, por la negligencia, el cristiano tenga que bajarse otra vez y quede en segundo grado. Estuvo en el sexto y bajó al segundo. Por falta de estudiar la Biblia, de investigar, de preocuparse, de investigar las escrituras. ¿Ya? Puede ser. Y ese retroceso tiene lamentablemente un costo enorme, porque puede perder su vida espiritual. ¿Sí? Es como cuando hablamos en salud. Las defensas están bien altas, aunque tenga que entrar algún virus o bacteria, no le perjudica, no le hace mayor cosa. Pero si las defensas se bajan, ahí sí cualquier infección respiratoria le llega y lo tumba y se puede morirse. Ya, porque está muy débil. Nosotros generalmente decimos, en la salud decimos está débil, por eso está con mucha gripe o le pegó tal enfermedad, pero encontró débil, lo está muy débil. Eso que estamos diciendo que las defensas están muy bajas. Ya. En la vida espiritual el retroceso nos cuesta. O sea, nos puede costar la vida espiritual. ¿Sí? Eso es lo que sucede. No es algo sencillo. Sin embargo, tenemos que estudiar para que podamos entender bien lo que la palabra de Dios nos dice. Estuvimos en Gálatas 2:16. Ahora veremos el 3:11. 3:11. ¿Qué dice el 3:11? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Concluye diciendo, gracias hermano, concluye diciendo estos 3 textos para entender mejor que la falta o defecto de la ley consistía en no tener provisión para el perdón de pecados. Y si alguien quiere quedarse siendo justificado por la ley, lamentablemente el individuo, el cristiano mismo, debe entender que no puede justificarse. La ley no otorga ninguna justificación. Ya, claro dice aquí el texto, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque, está claro, dice el texto, el justo por la fe vivirá. El que recibe la justificación, el cristiano que recibe la justificación es por medio de la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa más. Si no hubieran más otros textos que investigar, suficientes fueran para entender. Para un buen entendedor basta. ¿Sí? Ahora bien, vamos a continuar. ¿Por qué es? Porque no era perfecto ningún hombre. Porque no era perfecto ningún hombre. Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Así dice en Romanos 3:20. Veremos qué dice Romanos 3:20. Volvamos otra vez a Romanos 3:20. Todavía tenemos tiempo. Ya. Parecía que lo iba a hacer en media hora, pero no. Romanos 3:20. Sí, Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado Ahí está. delante de él,
porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Gracias, hermano. Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero justificarlo no podían. ¿Sí? Volvamos al ejemplo. Quizás no es el mejor ejemplo, pero el guía. Por el guía es el conocimiento, el camino por donde debía llegar a la meta, pero no es todavía donde quería llegar. Quizás no es el mejor ejemplo, como les dije, no soy tan efectivo para decir los mejores ejemplos, pero así es, por el conocimiento, o sea, mediante la ley, era una guía nada más, ¿ya? Entonces, como decía ahí, Romanos 3:23 era, ¿no es cierto? 3. Ya, 3:20. Y luego tenemos el 3:23 también podemos leer. Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya. Así les dijo a Pablo cuando escribe esta carta a los romanos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la fe del Evangelio, o en el Evangelio podemos recibir el perdón de los pecados. Ya. La ley no fue dada con el propósito de justificar, acordaránse. No fue dada la ley con el propósito de justificar al hombre. Para el propósito para el cual fue dada era buena, de conocer que el hombre era pecador. Romanos 7:12. Cumplió su propósito. Romanos 7:12. ¿Qué dice Romanos 7:12? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ya? Entonces la ley era santa, justa y buena. Sí era, claro, como dijimos, tenía gloria de Dios. Sí tenía. Pero la ley era un ayo, como ya dijimos, una guía para llevarnos a Cristo. Nada más. Cumplió ese propósito, terminó. ¿Ya? Ya estando en Cristo no podemos volver a buscar un guía para que nos guíe otra vez a Cristo. Pues es inaudito eso. ¿Cierto? Es como que ya el ejemplo que les puse, ya llega allá donde con quien tenía que hablar y pues otra vez se vuelve otra vez a buscar el guía para que le lleve otra vez. Es absurdo. Entonces no puede ser así. Entonces, bien, cumplió su propósito. No era cuestión de que Dios se hubiera desanimado de la ley y que por eso hubiera sido necesario de quitar esto. No. Entonces voy a leer el texto, voy a leer esta parte. No era cuestión de que Dios se hubiera desanimado con la ley y la hubiera quitado de esto. En ninguna manera. Dios hace todo según sus consejos eternos. Él es Dios y sabía. Hechos 15:18, vamos a leerlo, 15:18 de Hechos. Rapidito.